Catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Bienvenidos a pasear por las páginas del Catálogo Divino para encontrar historias maravillosas acerca de la santidad. Para ser santos es importante recibir buenos consejos. Si buscamos buenos amigos, existen unos que nos pueden aconsejar muy bien para construir nuestra felicidad de la mano de Dios. Son nuestros hermanos los santos que con su experiencia nos demuestran que se puede empezar a vivir el cielo en la tierra. Conozcamos a los amigos celestiales que se veneran hoy, 12 de enero. Ellos son San Bernardo de Corleone, religioso. San Etelredo, abad. Beato Antonio Fournier, padre de familia y mártir. San Antonio María Pucci, religioso. San Arcadio, mártir. San Benito Biscop, abad. Beata Cesarea de Arles, abadesa. San Ferreolo de Grenoble, obispo y mártir. Santa Margarita Bourgeois, religiosa fundadora. San Martín de León o de la Santa Cruz, presbítero. Santos Tigrio y Eutrapio, mártires. San Modesto, mártir. Beato Nicolás Bunkert, presbítero. Y Beato Pedro Francisco Hamet, fundador. Hoy conoceremos una extraordinaria historia de conversión, de un soldado belicoso a un santo hermano capuchino. Él es San Bernardo de Corleone. Su nombre de pila era Felipe Latini. Felipe nació en Corleone, Sicilia, Italia, el 6 de febrero del año 1605. Era el tercero de 3 hijos. De joven ejerció el oficio de zapatero. Su casa era conocida como la Casa de los Santos, porque su padre, llamado Leonardo, también sus hermanos, eran muy caritativos y virtuosos. Uno de sus hermanos llegó a ser sacerdote. Por ello, recibió una buena formación religiosa y moral. De él se cuentan anécdotas de gran caridad, como la ocasión en invierno cuando no tuvo miedo de pedir limosna por la ciudad para los presos, y cómo trataba con gran delicadeza y atención a sus empleados cuando se hizo cargo del taller de su padre. Era muy devoto de Cristo crucificado y de la Santísima Virgen. Sin embargo, tenía un carácter muy fuerte. Su juventud fue turbulenta, vivida en un entorno de soldados mercenarios a las órdenes de España. Habiendo aprendido el oficio de su padre, siendo muy independiente y ambicioso, Felipe muy pronto comenzó a trabajar por su propia cuenta. Después del fallecimiento de su padre, que tenía cierta autoridad sobre él, Felipe resolvió hacerse soldado. Con su espíritu belicoso, pronto comenzó a meterse en líos, siendo muy fácil de provocar a la agresión. En cierta ocasión tuvo un enfrentamiento con otro joven llamado Vito Canino. Después de las palabras pasaron a las manos. Ambos desenfundaron la espada y tras un breve duelo, el otro quedó gravemente herido. Al huir de la justicia humana, buscó refugio en una iglesia, invocando el derecho de asilo, pero aunque se libró de la justicia humana, no pudo escapar de su conciencia. En la soledad y en la meditación, Felipe reflexionó largamente sobre el delito cometido y sobre toda su vida, desperdiciada, inútil y disipada, odiosa a los demás y dañina para su alma, lo más precioso que el hombre posee. Felipe, a pesar de su pasado, era una de esas almas que se entregan con ardor al bien, después de haberse entregado al mal. Tenía horror a la mediocridad y no le gustaban los medios términos. Así, por más dolorosa que fuese la prueba, la enfrentó con entereza y fue hacia las personas afectadas, pidiéndoles humildemente perdón. Para reparar sus pecados, con vestido de penitente, decidió tomar el sayal de los hermanos menores capuchinos. Tenía entonces 27 años de edad.
abandonó Corleone, que le recordaba su pasado, y llamó a la puerta del convento de Caltanissetta en Sicilia, donde fue admitido, y tomó el nombre de Bernardo. Como religioso, fue en verdad un hombre nuevo, decidido a alcanzar una perfección cada vez más alta, con humildad, obediencia y austeridad. Desde entonces su vida dio un vuelco total. Todo su afán se concentraría en dominar su carácter ardiente, consiguiendo destacar por su amabilidad, cercanía y fraternidad. De espíritu independiente antes, se mostró ahora el más obediente de los religiosos. Como antes había sido ambicioso y materialista, observó de tal manera la santa pobreza que reflejaba al pobrecillo de Asís. Contaban que en cierta ocasión tuvo un primer movimiento de cólera, sin que llegara a dejarlo avanzar, y eso fue suficiente para que inmediatamente pidiera perdón primero, y después se sometiera a dura penitencia. Las rudas pruebas a que lo sometían sus superiores, por más humillantes que fueran, solo le aumentaban el fervor. Sufrió innumerables asaltos del demonio, los cuales, en vez de trastornar su constancia, lo fortalecían cada vez más. En el convento ejerció casi siempre el oficio de cocinero. Viviendo en la ciudad de Vivona, muchos frailes fueron afectados por una epidemia de gripe. Cuando incluso Bernardo, quien en ese momento era un enfermero, cayó mortalmente enfermo, separó del tabernáculo de la iglesia la estatuilla de San Francisco y la metió en la manga de su hábito, dirigiéndose así al santo. Padre Seráfico, ¿tú sabes que tus frailes de Vivona están enfermos? ¿Quién los cuidará? Te advierto que no saldrás de aquí hasta que me hayas curado. Al día siguiente, Bernardo sanó y pudo retomar su labor asistencial. Además, realizaba una gran cantidad de trabajos con el deseo de ser útil a todos, a los hermanos sobrecargados de trabajo y a los sacerdotes, a los que lavaba la ropa y prestaba otros servicios. Dormía en el suelo no más de 3 horas diarias y multiplicaba sus ayunos. También en Vivona, un crucifijo habría hablado a Bernardo, diciéndole: No busques tantos libros. Mis llagas son suficientes para leer y meditar. Después de este episodio, el fraile abandonó el deseo de aprender a leer. Aunque inculto e iletrado, alcanzó las alturas de la contemplación, conoció los más profundos misterios, curó enfermos, distribuyó consuelos y consejos, intercedió con su oración para alcanzar de Dios abundantes gracias para los demás. Esto lo hizo durante 35 años hasta su muerte. De su vida religiosa podemos destacar unos aspectos fundamentales: su vida de oración, su devoción a María, la frecuente Eucaristía en la que se alimentaba diariamente, algo inusual en aquel tiempo. Aprendió a vivir en fraternidad siendo fiel servidor de todos los hermanos, especialmente de los más necesitados. Dedicaba a los enfermos y a los frailes que llegaban de viaje un especial cariño y cercanía. Estas bases fueron el secreto de su santidad. Se preocupó por conformarse a Cristo crucificado, tomó en serio el Evangelio y trató siempre de vivirlo con todas sus consecuencias. San Bernardo dirigía estas palabras a un hermano que no se sentía con fuerzas para imitarle en sus duras penitencias, reflejando bien con ellas su carácter. La orden capuchina es como un jardín, que no solo es bello y hermoso, si solo contiene una especie de árboles, sino si tiene más. Del mismo modo, la orden cuenta con religiosos diferentes, uno insigne en la humildad, otro en la caridad, en la obediencia o en la penitencia. Pero no os debéis entristecer, si no podéis entregaros a la austeridad de la vida como deseáis. Añadía: Dejadme a mí hacer penitencia, vosotros estad en alegría. Murió el 12 de enero del año 1667 en Palermo. Tenía 62 años.
El Papa Clemente XIII lo beatificó en 1768 y San Juan Pablo II lo canonizó en el 2001. Oremos por intercesión de este gran santo, para que no nos desanimemos en nuestro camino de conversión. Dios de misericordia, que nos has dejado un vivo ejemplo de penitencia y de virtudes cristianas en San Bernardo de Corleone, te pedimos nos concedas, con la fuerza de tu Espíritu, permanecer fieles en la fe y firmes en la confesión de tu nombre. Amén. Bernardo nos enseña que a la radicalidad sigue la gracia. Su firme decisión de cambiar su vida facilitó que el poder de Dios hiciera su deseo realidad. Bernardo no se quedó enterrado en la culpabilidad que deprime, sino que se dejó deslumbrar por la sabiduría de Dios y se animó a poner en práctica su invitación a hacer las cosas de una manera diferente. Dios no obliga a nuestro cambio. Él desea que, siendo sinceros y honestos con el reconocimiento de nuestros pecados, tengamos plena conciencia para rechazar el mal que hemos hecho. Y allí es donde la gracia actúa con toda su potencia. Atrevámonos a ser radicales en nuestra conversión. San Bernardo de Corleone, ruega por nosotros.